Hola, espero que estés muy bien. Y bueno, vamos a continuar con Isis sin velo. En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo Elena criticaba y prefería diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Ella siempre prefería un pensamiento abierto y sin límites, a diferencia de otros, sobre todo científicos materialistas, pensamientos cerrados que todo lo quieren bajar al materialismo, que todo lo quieren explicar con el materialismo y todo lo quieren explicar con la ciencia, ¿no? Por ejemplo, ella, como vimos, alababa al pensamiento de Darwin, que Darwin, pues, por ejemplo, también era un científico materialista, pero él dejaba puertas abiertas, como por ejemplo en la teoría de evolución, él define y describe todo el proceso evolutivo del que hay pruebas, o sea, de todo lo que hay pruebas, ese científico lo plasmó, pero no intentó cerrar eslabones perdidos, esos famosos eslabones perdidos en los que hay saltos muy grandes y que no se pueden explicar y que no tienen sentido ninguno, pero él en ningún momento intentó cerrarlo u omitirlo, simplemente dejaba las puertas abiertas, a diferencia de, por ejemplo, científicos como Halley, con su famoso protoplasma, que lo único que intentaba era reducirlo todo a ese protoplasma, explicarlo todo a ese protoplasma, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos por ahí y ahora dice a continuación, los cabalistas antiguos no formulaban hipótesis alguna hasta que podían establecerla sobre la firmísima roca de comprobada experiencia. Aquí ya lo que está diciendo es lo que viene defendiendo, que tanto los cabalistas antiguos como diferentes sabidurías antiguas, ellos no creaban leyes o creaban esa sabiduría por el azar o por simple intuición. No, ellos realmente comprobaban que A más B era igual a C, que 2 más 2 daban 4. No era algo aleatorio, algo de, pues yo como creo que esto es así, pues es así. O como yo pienso que esto pasa porque yo creo que pasa así, pues así no, que era algo realmente comprobado. Y dice a continuación, pero la exagerada subordinación a los hechos físicos ocasiona la pujanza del materialismo y la decadencia del espiritualismo. Aquí está diciendo que ya la sociedad con tanto materialismo, con tanta duda, con tanto escepticismo, ya esa duda al final malcome esa espiritualidad y que ese materialismo al final sigue empujando al avance científico materialista y rechaza el espiritual. Y dice, tal era la orientación dominante del pensamiento humano en tiempos de Aristóteles, y aunque el precepto délfico no se había borrado de la mente de los filósofos griegos, pues todavía algunos afirmaban que para conocer lo que es el hombre se necesita saber lo que fue. Ya empezaba el materialismo a corroer las raíces de la fe. Aquí está diciendo lo que acabamos de decir, que el materialismo frente al espiritualismo, al final el materialismo acaba ganando. ¿Por qué? Porque el materialismo se mete en esa duda, en esa incertidumbre, en ese escepticismo y ahí el materialismo gana la batalla. No es tanto como, no es tanto como esa espiritualidad que se basa más en algo invisible, en algo que al final no tenemos cómo explicar o cómo describir o cómo palpar, ¿no? No tenemos cómo describirlo. Entonces, al final, en ese campo gana el materialismo. Pero aún ella sigue diciendo que el espiritualismo sigue adelante en menor grado, pero sigue saliendo adelante. Y dice, los mismos misterios estaban adulterados hasta el punto de hacer especulaciones sacerdotales y fraudes religiosos. Pocos eran los verdaderos adeptos iniciados, legítimos sucesores de los que dispersara la espada conquistadora del antiguo Egipto. Aquí ya lo que está diciendo es que muchos de los misterios, ya mucha de esa sabiduría antigua,
también estaba roída por ese materialismo. Lo que pasa que, claro, a esos sacerdotes continuaban, pues porque tenían que continuar, porque era lo que se esperaba de ellos, porque si no, pues los desterraban, o si no, que ya todo estaba muy mal comido, incluso en el centro del espiritualismo. Y que muy pocos eran los adeptos, o quedaron muy pocos adeptos verdaderos, ya que esos sacerdotes ya se fueron dispersando, esos iniciados se fueron dispersando, y todo ese conocimiento se fue ocultando. ¿Por qué? Porque a ojos de la sociedad ya ganaba el materialismo y el espiritualismo estaba muy mal visto. Dice a continuación: ciertamente había llegado ya la época vaticinada por el gran Hermes en su diálogo con Esculapio, la época en que impíos extranjeros reconvinieran a los egipcios de adorar monstruosos ídolos, sin que de ella quedara más que los jeroglíficos de sus monumentos como increíbles enigmas para la posteridad. Aquí ella sobre todo está ya mencionando, ¿no?, esa conquista de Alejandro Magno, en el que ya Alejandro Magno, él sí se queda impresionado por esos jeroglíficos, por ese arte, por ese, y él incluso lo mantiene, incluso lo apoya. Lo que no apoya, pues ya eso, la creencia de diferentes dioses, de muchas diosas, en fin, todo eso. Entonces él ya empieza a eliminar todo eso en Egipto, y solo quedan esos monumentos y esos jeroglíficos, porque claro, Alejandro Magno cuando llegó se quedó tan maravillado que claro, él eso no lo quería destruir, pero claro, como él ya venía arrastrando ese materialismo, ese cristianismo y todo eso, pues él, lo de idolatrar a diferentes dioses y a diferentes culturas y todo eso, pues él eso sí que lo eliminó. Y eso, según Elena, ya lo vaticinaba Hermes en sus escritos y en sus libros. Y dice a continuación: los hierofantes andaban dispersos por la haz de la tierra, buscando refugio en las comunidades herméticas, llamadas más tarde esenios, donde sepultaron a mayor hondura que antes la ciencia esotérica. Y aquí ella vuelve a decir lo que acabamos de comentar, que ya como el materialismo y sobre todo el cristianismo empieza a ganar la batalla, pues claro, toda esa sabiduría antigua estaba muy mal vista, tanto por parte del materialismo como por parte del cristianismo. Ya toda esa sabiduría antigua estaba muy mal vista. ¿Qué es lo que pasa? Que a estos pocos iniciados, a esos pocos sacerdotes verdaderos que quedan, pues se empiezan a dispersar, se empiezan a esconder, se empiezan a ocultar esa información, esa sabiduría, más las esconden todavía, y todo, claro, todo, aunque se mantenga, pero claro, ya todo está muy oculto, todo está muy disperso, y no es como antes, que cuando alguien quería estudiar o cuando alguien quería saber, pues había templos, había iglesias, bueno, no eran iglesias, pero bueno, sí templos dedicados a ese conocimiento, y ya, pues no, ya todo eso se perdió. Y dice: la triunfante espada del discípulo de Aristóteles. Aquí el discípulo de Aristóteles se está refiriendo a Alejandro Magno cuando conquista Egipto, ¿vale? Dice: la triunfante espada del discípulo de Aristóteles no dejó vestigio de la un tiempo pura religión, y el mismo Aristóteles, típico hijo de su siglo, aunque instruido en la secreta ciencia de los egipcios, sabía muy poco de los resultados dimanantes de milenarios estudios esotéricos. Aquí lo que está diciendo también Elena es que incluso Aristóteles, bueno, Alejandro Magno no, Alejandro Magno fue el que conquista, ¿no? Pero por ejemplo, Aristóteles, siendo un discípulo de Egipto, habiendo aprendido de Egipto, pues que claro, que él aprendió mucho, aprendió muchísimo conocimiento, pero que el real significado y el significado más profundo no lo aprendió, porque él ya venía de unas raíces científicas materialistas. Entonces aprendió, estudió, pero no llegó a ese significado interior, a ese significado profundo, y por eso se va a esa parte más materialista. Y ya, por ejemplo, esa rama pues la siguen heredando por Alejandro Magno, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo: lo mismo que los que florecieron en los días de Samético, los filósofos contemporáneos alzan el velo de Isis
porque Isis es el símbolo de la naturaleza, pero solo ven formas físicas y el alma interna escapa a su penetración. La Divina Madre no le responde. Aquí se está refiriendo a la era de Samético, que esto es un conquistador egipcio que después de Alejandro Magno y Alejandro Magno, después de que conquistara Egipto y todo eso, luego viene otra época egipcia, que concretamente es la Samética, donde Egipto se restaura, ¿no? Se restaura todas las religiones, se restaura todo, ¿no? Pero aquí está diciendo Elena, la Divina Madre ya no le responde. ¿Por qué? Porque todo está ya tan corrompido, incluso después de haberse reconquistado Egipcio, haberse reconquistado toda esa sabiduría, todos esos dioses, toda esa fe, todo ese conocimiento, estaba ya todo tan corrompido y tan roto que ya en ese tiempo ya la Divina Madre no le respondía. Ya aquí se está refiriendo a eso, ¿no? A que ya esa fe, esa religión, esa fe interior, eso ya estaba totalmente perdido, aunque se recuperaran esa estatua, esos dioses, esos nombres, esos jeroglíficos. Ya la fe, lo que es esa fe fuerte, ya estaba totalmente perdido, ese velo ya era demasiado grueso, porque lo que defiende Elena es eso, ¿no? Que ya a día de hoy no ocurren milagros, todo eso no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque con la llegada del materialismo, ese velo, ¿no? O esa pared que hay entre el mundo material y espiritual es muy gordo. Antes era muy finito y por eso ocurría tantos milagros, o tantos fenómenos que no entendíamos, tantas maravillas, pero que ya con la llegada a esa pared, ¿no? Como que se engorda, como que se vuelve más gruesa y entonces ya, pues, nos resulta muy complicado llegar a esa parte más espiritual. Hay gente que sí, que tiene esa facilidad, que tiene, pero en general, no. Y sigue diciendo, que, anatómicos hay que niegan la existencia del alma, porque no la descubren bajo las masas de músculos y redes de nervios y sustancia gris que levantan con la punta del escalpelo. Tan miopes son estos en sus sofismas como el estudiante que bajo la letra muerta de la cábala no acierta a descubrir el vivificador espíritu. Aquí ella está diciendo lo que acabamos de hablar, ¿no? Que el anatómico, pues que son los médicos y todo esto, el escalpelo, que es el instrumento que usan para rajar, para abrir, para todo, ¿no? Que como ahí ellos no ven nada más que sangre, huesos, pues niegan esa existencia del alma, porque el alma, claro, no se puede ver, no se puede palpar, no se puede pesar, no se puede medir, no se puede ver. Entonces ellos ya solo por eso niegan la existencia del alma, lo niegan todo y niegan esa fe. Entonces ella lo que está es señalando esa visión tan limitada, porque cuántas cosas hay que, por ejemplo, no vemos y existe. Por ejemplo, el fuego. El fuego no lo vemos. El fuego no lo podemos palpar, no lo podemos ver. Quiero decir, en estado invisible, ¿no? No lo podemos ver, no lo podemos palpar, incluso no sabríamos que existe o que está. Y en el momento que queramos hacer lo invisible, visible, pues encendemos un mechero, encendemos una, una cerilla o frotamos dos piedras y ahí aparece el fuego. Pero el fuego ha existido siempre, incluso antes de que se descubriera en su forma visible, el fuego seguía existiendo, pero el hecho de que no lo viéramos, el hecho de que no lo percibiéramos, el hecho de que no lo pudiéramos tocar, el hecho de que no nos pudiera quemar o no nos pudiera cocinar, eso no validaba o no quería decir que el fuego no existiera o dejase de existir. El fuego ha existido siempre. Lo que pasa es que nosotros lo descubrimos en un momento determinado. Y esto también pues, puede pasar perfectamente con el alma y con la conciencia. A día de hoy no ha llegado el momento en el que digamos, vale, el alma existe o no existe. Pero quizá el día de mañana pues haya cambios, haya nuestra evolución o nuestro aparato o nuestra conciencia evolucione de tal manera que sí podamos llegar
a ver o a medir o a palpar o a percibir de alguna manera esa alma. ¿Eso quiere decir que empezó a existir desde ese momento? No, ha existido desde siempre, solo que nosotros no sabemos percibirlo o apreciarlo o descubrirlo. Y vuelvo a repetir lo mismo. Esto pasa igual como los estudiosos de hoy en día que quieren estudiar religiones, que quieren, pero ahí ya ellos están estudiando la letra muerta. No está realmente el espíritu, porque eso se ha dispersado, ¿no? Se ha dispersado, todo se ha escondido, todo se ha separado, por eso, ¿no? Por la llegada de ese materialismo, por la llegada de ese cristianismo ya tan dogmático, todo eso, ¿no? Y sigue diciendo, para ver el hombre real que habitó en el cadáver extendido sobre la mesa de disección, necesita el anatómico ojos no corporales. O sea, aquí está hablando de la intuición, ¿no? De ese tercer ojo que llamamos comúnmente. Y de la propia suerte para descubrir la gloriosa verdad cifrada en las escrituras hieráticas de los papiros antiguos, es preciso poseer la facultad de intuición, la vista del alma, como la razón lo es de la mente. Aquí ella lo que está diciendo es eso, ¿no? Que para ver el más allá hace falta la intuición, ese tercer ojo, de esto de lo que se está hablando siempre, ¿no? De los chakras, de no sé qué, no sé cuánto. Que si tú pretendes entender solo con esa letra muerta, con esa escritura antigua, y ya está, no, porque, por ejemplo, esa escritura pueden estar escritas en forma de parábolas o en forma de historia. Entonces, si no tiene ese tercer ojo, esa apertura de verlo, de analizarlo y de decir, ah, vale, esto está escrito en forma de parábola y esto quiere decir esto y esto quiere decir lo otro, pues no aprenderán nunca el significado real y el espíritu real de toda esa escritura, que ese es uno de los problemas que tenemos con la religión actual, que acá es lo que pasa, que por ejemplo la Biblia, lo otro, muchas cosas están escritas en parábolas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú lo lees de forma literal, pues tú dices, esto no tiene sentido, o a lo mejor el sentido que le da es totalmente contrario a lo que pasa. Por eso hay tantas ramificaciones, por eso hay tantísimos tipos de creencias, porque ya unos ven una cosa, otros ven otra, y al final no hay un consenso, no hay una sabiduría universal, no hay una creencia universal, a diferencia de lo que había antes, porque antes se transmitía todo de una forma más pura, ¿no? Y ahora todo pues se transmite de una forma de, ah, pues yo entiendo esto, pues esto es lo que es. Y otro dice, ah, pues yo entiendo esto, pues esto es lo que es. Y al final todo se dispersa, ¿no? En diferentes ramas, en diferentes hojas y todo queda ya muy abstracto, ¿no? Y luego dice a continuación, la ciencia moderna admite una fuerza suprema, un principio invisible, pero niega la existencia de un ser supremo, de un Dios personal. Vale, aquí ella lo que está hablando es sobre todo de la... Claro, también tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿vale? Porque este libro se escribe como hace más o menos 150, 200 años, ¿vale? Entonces el contexto no es el de ahora, pero sí que se parece. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, la ciencia materialista, sobre todo la de su época, afirmaban que había como una fuerza suprema que empujaba el universo, que empujaba la Tierra, que empujaba la creación, que empujaba la evolución, porque como, claro, como nada, como no se entendía, querían dar respuesta a todo y la mayor parte de las cosas no la entendían, pues ya ellos, a raíz de forzar y forzar, ellos ya admiten como que hay una fuerza suprema que crea el universo, que crea la gravedad, que crea, en fin, pues todas las incógnitas que siguen a día de hoy, ¿no? Pues esa fuerza que te empuja hacia adelante, la vida, la conciencia, todos esos temas. Ellos llegan al final a la conclusión de que hay una fuerza, pero ellos niegan un Dios. Ellos quieren diferenciar la fuerza, esa fuerza suprema, de un Dios personal, que es lo que dice la religión, porque la ciencia materialista lo que menos quiere y lo que más quería conseguir era esto, ¿no? Era diferenciarse y distanciarse de la religión para acabar
¿no? Con esas supersticiones del espiritualismo y todo eso, ¿no? Entonces ellos confirman que hay una fuerza suprema, pero niegan que esa fuerza suprema pues sea un dios o sea algo así, ¿no? Y entonces dice Elena, lógicamente es muy discutible la diferencia entre ambos conceptos, porque en fuerza y en esencia son idénticas, claro, porque ella está diciendo, si aceptáis que hay una inteligencia suprema que crea el universo, que crea todo, que crea la vida, que crea al ser humano, que crea todo, ¿qué diferencia hay entre lo que la iglesia dice que es un Dios? Que ese Dios también es una fuerza suprema que crea, que empuja, que crea todo a imagen y semejanza. En realidad no hay ninguna diferencia, que es que la ciencia lo llama fuerza suprema y y la espiritualidad lo llama Dios o inteligencia o en fin, Dios, ¿no? Entonces, la ciencia y la religión están diciendo prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que como quieren alejarse una de la otra y quieren diferenciarse totalmente una de la otra y no darse la razón, una lo llama fuerza y el otro lo llama Dios. Entonces aquí está diciendo Elena, a ver, aquí lo único que se están cambiando son los términos, pero que en realidad en el fin último y en esencia última, los dos están hablando de lo mismo. Y dice a continuación, la razón humana no puede concebir una fuerza suprema e inteligente sin identificarla con un ser también supremo e inteligente. Jamás el vulgo tendrá idea de la omnipotencia y omnipresencia de Dios sin atribuirle en gigantescas proporciones cualidades humanas. Sin embargo, para los cabalistas siempre fue el invisible en Sof una potestad. Y aquí sigue rebatiendo lo mismo, que lo que quiere decir ella es las personas normales y corrientes, cuando escuchan fuerza suprema, irremediablemente se van a un dios, a una inteligencia, a un poder, porque es muy complicado el concebir esa inteligencia sin atribuirla a personas. Aquí de lo que estamos hablando es de la antropomorfización, ¿no? ¿Qué es lo que hace la iglesia? Pues la iglesia, para que tú concibas esa idea de Dios y esa idea de poder, ¿qué es lo que hace? Crea imágenes, tanto la iglesia católica como la que sea, ¿no? Nosotros hablamos de la cristiana porque es la que más nos afecta. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia cristiana? La iglesia cristiana, para que tú te hagas una idea entre comillas, parecida a lo que es Dios, ¿qué es lo que hace? Le pone rasgos humanos para que tú digas, ah, ¿ves? Le pone aro en la cabeza, le pone, en fin, lo pone en un cielo muy bonito, muy estrellado, para que tú idolatres y adores esta imagen y tú te hagas como una idea, una referencia de esa divinidad, de esa plenitud de la que habla la religión. Entonces, aquí Elena lo que está diciendo es, sí, cada vez que hablamos de una fuerza, de una inteligencia, el ser humano común, el que no estudia toda esta sabiduría antigua, el que no estudia nada de esto, al final lo que hace es crear una imagen de un Dios, de una persona, de un Dios que manda, que ordena, que hace, que deshace todo a su semejanza. Y que es imposible separar una cosa de la otra, con que al final el materialismo, aunque lo llame fuerza suprema, al final eso se está como antropomorfizando también y al final tú cuando hablas de esa fuerza o de esa inteligencia suprema, al final te estás haciendo también a la idea de que al final estás atribuyendo también atributos humanos, porque esa inteligencia, la inteligencia de dónde viene, pues tú dices, pues del ser humano, de la conciencia, que al final todo lo encierra a estos conceptos humanos y a esa mente tan limitada. Y aquí, precisamente, los cabalistas concuerdan con los científicos materialistas. Aquí lo que Elena está haciendo es descubriéndonos un parecido, una sincronización. ¿Por qué? Porque los materialistas dicen eso, ¿no? Esa fuerza suprema. Y los cabalistas también piensan en que ese Dios o ese Ensof es una fuerza totalmente alejada, totalmente súper nada parecido a las cualidades humanas, ¿no? El vulgo lo que hace es eso, no es antropomorfizar. Y los cabalistas están más tirando a ese pensamiento de que no hay que antropomorfizar nada, de que es una fuerza
totalmente independiente a lo que haga una inteligencia humana o algo parecido. Lo que pasa que, claro, nuestra mente limitada al final tiene que crear imágenes para hacerse una idea de lo que está hablando. De esto hablaremos muchísimo, 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 sobre todo en el segundo libro de Isis sin velo. Hablaremos muchísimo qué es, cómo es, de dónde viene, a dónde va, todo. O sea, hablaremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, para los cabalistas en SOP es todo. Es todo. Lo que es y lo que no es. Lo que será y lo que no será. Lo que ha sido, lo que ha dejado de ser. Es todo. Las decisiones que se toman y las que no se toman es tanto y es tanto y todo que en todo eso él no forma parte de nada, porque su magnificencia es tanta y es todo que él no es partícipe de nada. Él solo es creación y es solo sabiduría, pero no tiene potestad para decidir lo que sí, lo que no, lo que pudo, lo que no pudo ser. Entonces, por eso los cabalistas dicen, es todo y es nada, porque dentro de esa magnificencia y dentro de toda esa totalidad, él al final no toma decisiones, no juzga, no interpreta, no hace nada, solo crea. Y ya depende de las diferentes inteligencias o, por ejemplo, nosotros, lo que hagamos o no hagamos con esa creación. ¿De acuerdo? No lo he explicado bien del todo, porque claro, esto es algo que va a ser muy largo, vamos a hablar muchísimo sobre esto, pero bueno, es un pequeño, es una pequeña introducción. Luego dice a continuación, vemos, por lo tanto, que los filósofos positivistas de nuestros días tuvieron sus precursores hace miles de años. Aquí lo que está diciendo ella es que los filósofos positivistas, que son filósofos que se van más a la rama científico-materialista, pues tuvieron sus precursores hace miles de años. ¿Por qué? Porque la cábala es mucho más antigua que la ciencia materialista y ya los cabalistas hablaban de esa fuerza suprema, de ese movimiento supremo que luego adquiere el científico materialista de la época de Blavatsky. ¿De acuerdo? Entonces lo que está diciendo es, incluso la ciencia materialista adopta ideología y adopta ideas de la cábala mucho más antigua y mucho más anterior a esa ideología científico-materialista. Y dice, el adepto hermético proclama que el simple sentido común excluye toda contingencia de que el universo sea obra del acaso, pues equivaldría este absurdo a suponer que los postulados de Euclides los dedujo un mono entretenido en jugar con figuras geométricas. Aquí está diciendo ella que los adeptos herméticos, sobre todo los antiguos, desde siempre, desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de la conciencia, del el inicio del pensamiento humano, desde siempre se ha sabido que el universo no es resultado del acaso, o sea, de la suerte, del azar, ¿no? De algo que sale de una forma arbitraria, que nunca, que siempre se ha defendido que ha habido una fuerza suprema. Unos lo llamarán de una manera, otros lo llamarán de otra, otros dirán que es una cosa, otros dirán que es otra, pero que siempre se ha aceptado que hay una fuerza invisible que no entendemos, que no comprendemos, que nuestra mente es muy limitada para entenderla y que está ahí. Y eso lo aceptaron los herméticos, los sabios antiguos, la cábala, luego lo cogió científico materialista, las religiones posteriores, incluso en la actualidad, a día de hoy, hay muchísimos científicos, hay muchísimos filósofos, hay muchísimos sabios de todas las ramas, de todos los lugares, de todos los sitios del mundo que aceptan, que confirman que hay una fuerza superior que no entendemos. Aquí ya depende de cada uno cómo lo quiera interpretar, pero hay muchísimos científicos,
materialistas que aún a día de hoy lo siguen afirmando, incluso científicos que eran ateos, que eran, en fin, que no creían en nada de esto, y con el paso del tiempo, al ver todo su proceso personal o profesional o de alguna forma o de otra, se han ido convirtiendo o por lo menos aceptando esa idea de que hay algo más. Y ya cierra esa crítica diciendo, aceptar que el universo es creado por el acaso es como suponer que los postulados de Euclides los dedujo un mono entretenido en jugar figuras geométricas. Los postulados de Euclides no sé muy bien lo que son, perdona mi ignorancia, pero bueno, son como unos principios, ¿no? Que Euclides descubrió, unos principios geométricos, en fin, para toda la geometría, para toda la sabiduría geométrica, todo esto. Entonces ella lo que está diciendo es como si confirmáramos que toda esa sabiduría, todos esos principios geométricos, esos postulados de Euclides, los fuese hecho un mono entretenido jugando al azar. O sea, que es prácticamente imposible. Esos principios pues cambiaron la forma de ver el mundo en fin, que ella habla de que esa inteligencia que nos ocurre por azar. Y bueno, creo que nos vamos a quedar hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias enormes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cierra.